Buenas. Voy a tratar de... Ok. Ya está. Buenas, señora. Hola. Bueno, miren, les comento que hoy preferí tomar la clase virtual porque necesitaba proyectar algunas imágenes y bueno, lamentablemente los proyectores ya están un poquito dañados, entonces se me complicaba un poquito el tema de transmitir el tema del día de hoy. Voy a puntualizar algunas definiciones y conceptos y les voy a pedir que le den nota para que luego vean, por ejemplo, en la literatura escrita que les paso un poquito más a detalle si es que algo queda pues con duda, ¿ya? De todas maneras, durante la clase me pueden hacer interrupción. Lo que yo voy a dar ahora es muy importante porque basándonos en esta teoría vamos a construir las 4 prácticas que corresponden a este tema. ¿Sí? Es decir, a partir del siguiente lunes comenzamos una serie de prácticas enfocados a lo que es el diseño de algoritmos, que es justamente el tema central de este tema. ¿Ya? Entonces, capítulo 4, estructura de datos y de los programas. Ese es el tema. Sin embargo, nos vamos a concentrar básicamente en el concepto del algoritmo y cómo crear algoritmos funcionales para poder resolver problemas. ¿Listo? Hacemos primero, pues un poquito tomando en cuenta los objetivos. Principalmente, quiero enfocar el objetivo de inducir a ustedes, los alumnos, a que analicen problemas y creen algoritmos que los solucionen, ¿sí? Vamos a enfocar nosotros la solución a problemas de tal manera de que sea llevable a un computador, es decir, que la solución esté planteada en función a alguna fórmula o alguna base matemática, ¿ok? Sin embargo, en la práctica, estos mismos ejercicios nos van a ayudar a nosotros a esquematizar soluciones a problemas inclusive reales, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes vayan un poquito asociando con sus problemáticas personales que tienen e intenten aplicar la lógica que usamos en los algoritmos y van a ver que está muy relacionado, pese a que no lo pueden llevar a un computador para que se solucione su problema, el saber organizar la secuencia de pasos que hay que hacer para solucionar el problema va a conllevarles normalmente exitosamente encontrar al menos una alternativa a solución, ¿ya? Entonces, en esta primera parte nos vamos a enfocar en soluciones a problemas que podemos nosotros lograr. En una segunda instancia más adelante, vamos a tratar de que esa solución encontrada sea la más efectiva, es decir, la mejor de todas las posibles que hay, ¿ok? Entonces, por ahora nos vamos a, como dicen, conformar con el hecho de que la solución encontrada soluciona el problema, ¿ya? Entonces, para esto hay una secuencia de definiciones que hay que ver en esta primera parte. Vamos a ver una breve introducción, el significado del algoritmo. Ahora, ahí voy a enfatizar. El significado de un algoritmo está relacionado con 3 conceptos: entrada, proceso y salida. Durante el desarrollo de este tema vamos a entender lo que es la entrada, el proceso y la salida, y con esos datos vamos a ir a lo que es el diseño de un algoritmo, ¿sí? ¿Cómo construir un algoritmo? O sea, si yo les digo, a ver, solucionen tal problema, cada uno tiene su estrategia, su método. La idea acá es tratar de formalizar esa estrategia de tal manera de que lo tengas más organizado y, por supuesto, te conlleve a una solución exitosa, ¿ya? Y una de las alternativas en el diseño de algoritmos que vamos a encontrar muy comúnmente es el dividir el problema. Dividir para vencer, se dice, ¿no es cierto? Entonces, cuando nuestro problema a resolver es demasiado extensivo, complejo, lo que vamos a tratar de hacer es dividirlo en pequeñas partes, de tal manera de que la solución de estas pequeñas partes conlleven a la solución del problema total o general, ¿sí? Entonces, para esto vamos a ver cuál es la organización que tiene un programa de computadora, porque nuestros algoritmos que vamos a construir en el fondo van a llegar a ser programas de computadora, porque el objetivo es básicamente construir algoritmos correctos y la mejor manera de corroborar que nuestro algoritmo esté correcto es llevarlo a un programa de computadora y verificar que los resultados que arroje la solución planteada sean los correctos, ¿ya? Entonces, durante el proceso de querer llegar a construir una aplicación para probar nuestros algoritmos,
vamos a tener que hacer algunos pasos. Uno dice analizar el problema. Esto significa que hay que pensar, ¿sí? 2, vamos a diseñar el algoritmo. Hay que diseñarlo, hay que esquematizarlo de tal manera que esté claro qué es paso 1, qué es paso 2 y cómo va a ir la secuencia. Para esto nosotros vamos a utilizar lo que se llama el diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo. Entonces, durante esta etapa yo les voy a enseñar cuál es la sintaxis, la simbología que utilizan los diagramas de flujo para poder representar a los algoritmos. Entonces hay que tomar notas ahí porque van a haber algunos símbolos novedosos que hay que empezar a utilizar. Muy bien. El diseño de un algoritmo principalmente está conformado por 2 componentes, ¿ya? ¿Cuáles son esas 2 componentes? Uno es la famosa estructura de datos. Cuando hablamos de estructura de datos, estamos hablando de un concepto que se llama variable, ¿sí? Y cuando estamos hablando de variable, estamos hablando de un elemento capaz de almacenar datos en memoria RAM para que el computador pueda tomar estos datos y solucionar el problema, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos un dato en el proceso de solución a un problema, normalmente necesitamos almacenarlos en algún lugar y el lugar correcto es alguna variable, ¿sí? Por esa razón se dice que cuando yo voy a construir el diseño del diagrama del algoritmo, necesito estructuras de datos, necesito variables. Segundo, necesito estructuras algorítmicas. Este segundo componente es súper importante, pero por ahora lo vamos a dejar como un paréntesis, ¿no? Es algo que vamos a ver más a fondo más adelante. Entonces, en este pequeño resumen que estamos viendo, estoy tratando de puntualizar qué es lo que hay que saber, más que decirles qué es la una y la otra cosa, estoy tratando de demostrarles qué cosas debemos aprender, ¿listo? Entonces, el diseño del algoritmo va a contemplar principalmente el uso de un componente llamado variable para almacenar datos y otro componente llamado estructura algorítmica, la cual es puntualmente un medio para reflejar cómo se van a secuenciar el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Pongámosle ahí unas dobles comillas de alerta a la estructura algorítmica porque hay que conocerlas para poderlas entender mejor. ¿Listo? Y bueno, cuando ya dominemos eso, vamos a pasar a la segunda instancia. Cuando nuestro algoritmo ya esté diseñado, esté claro cómo son las secuencias de pasos que se van a hacer para solucionar el problema, vamos a hacer un tercer paso que se llama la prueba. Esta prueba se puede hacer en papel. Si tú sabes hacerla la prueba, tú mismo puedes revisar y verificar que tu algoritmo es el correcto. Yo normalmente cuando hacemos ejercicios sobre esto, reviso la validez de lo que ustedes han planteado a través de la prueba, ¿ya? Y bueno, una vez hecha la prueba, podemos irnos al último paso, que es llevar nuestro algoritmo que hemos pensado, diseñado y probado a un programa de computadora, ¿ya? Y esta última parte, en el siguiente capítulo, recién lo vamos a enfatizar, ¿sí? El siguiente tema tiene que ver con las prácticas algorítmicas. Esto que vamos a ver en papel, lo vamos a llevar a la sala de cómputo, donde van a ustedes poder en sus computadores probar los algoritmos, ¿sí? Para esta parte seguro vamos a tener que dividir los grupos para que no estemos muy llenos y para que todos tengan la oportunidad de tener una computadora en la cual puedan probar, ¿listo? De estas prácticas de laboratorio, algunas van a ser evaluativas. Se les va a avisar también, así como el taller 1, es lo mismo, ¿sí? Se les avisó y pues ahí en la práctica evaluativa ustedes pudieron tuvieron más preguntas, ¿verdad? A mí me gusta el taller porque ahí salen preguntas, dudas que ustedes tienen y que hasta yo a veces me sorprendo porque la verdad que no pensé que tuvieran esas dudas. Entonces, es importante el taller porque es como un antes del examen que nos muestra el estado de cada uno. Por ejemplo, ustedes si en el taller 1 salieron bien, es una buena señal, significa que hay que enfatizar un poquito más la práctica para que se haga el examen muy bien, ¿sí? Si no estuvo muy bien, hay que trabajar, hay que practicar, hay que reforzar, porque si no el examen va a tener esa misma situación y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, esto mismo lo vamos a nosotros trabajar también en Algoritmia a través de un taller en aula
Y posteriormente lo vamos a reforzar con los talleres o los laboratorios que vamos a planificar, pero esto ya va a ser en el siguiente tema. En este nos vamos a concentrar simplemente en el trabajo de analizar el problema, diseñar el algoritmo y probarlo, ¿sí? Sabremos en este tema que hay un cuarto paso, que es la programación, pero esto es algo que vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, este capítulo va a concluir con algunos ejemplos que yo voy a plantear, ejercicios que voy a plantear y voy a solucionar. Y en el camino les voy a dar algunas pastillitas de conocimiento, de repente voy a reforzar algunos elementos que son importantes para poder, en todo caso, resolver problemas algorítmicos, ¿ok? ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, algunos conceptos de lógica simbólica que se les ha olvidado, tal vez no lo han visto todavía, algunos elementos de álgebra con Math100, por ejemplo, estoy hablando de series numéricas, algún tema de combinatoria, permutación, ¿sí? No lo vamos a ver a fondo, ¿no? Porque eso ya lo han visto en Math100. Sin embargo, vamos a utilizar algunas herramientas que estuvieron ahí y pues de repente con esas pequeñas pastillitas que les voy a pasar van a reforzar y van a poder estar más preparados para el famoso taller número 2. Fíjate que este tema en el taller 2. Recuerden que el taller 2 es como un preexamen. Entonces, ahorita el objetivo es en este tema, prepararnos en la construcción del algoritmo con análisis, diseño y prueba para que podamos llegar al taller número 2, ¿no? Con las herramientas suficientes para verificar que somos capaces de construir algoritmos y algoritmos que funcionen correctamente. ¿Listo? Entonces, vamos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Algunas palabras claves de este tema, esto tiene que ir al vocabulario de ustedes, porque cuando yo hable de estas palabras, todo el mundo debe asociar rápido qué es el concepto, ¿ya? Algoritmo, primera palabra clave. Lo hemos hablado desde la introducción, ¿sí? Y ahora lo voy a reforzar. Algoritmo es igual a secuencia de pasos organizados que van a conllevar a la solución de algún problema específico. ¿Sí? Fíjense que cuando a ustedes le enseñaron a sumar dos números, por ejemplo, algo tan simple, el profesor les ha enseñado el algoritmo de la suma. ¿Sí? Él no les dijo, voy a enseñarles con el algoritmo de la suma, que tenés que agarrar esto, adicionar lo que está acá, en total cuántos son, ¿no? No lo hizo, pero él usó el algoritmo de la suma. Cuando aprendieron a factorizar, les tuvieron que haber enseñado el algoritmo de la factorización. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora nos toca armar algoritmos, porque nos van a plantear problemas extraños, difíciles a veces, o complicados en lenguaje, ¿ya? Y nosotros tenemos que deshacer esa complejidad, convertirlo en algo sencillo, a través de una secuencia de pasos que van a poder solucionar el problema que se tiene, ¿ya? Entonces, quedémonos con la definición de secuencia de pasos organizadas que van a llevar hacia la solución de un problema en específico, ¿no? Entonces, esa sería la definición. Segundo concepto. Cuando yo hable de estructura de datos, ¿sí? Cuando hable de una estructura de datos, asocien ese concepto a lo que es la variable, ¿sí? La variable. ¿Y qué es la variable? Me gustó mucho esta gráfica sobre lo que es la variable, porque realmente es cierto, la variable es como un elemento, ahí se ve como un balde, capaz de almacenar algún dato, ¿sí? De tal manera de que en cualquier momento que necesitemos referenciar ese dato, lo podamos ir a sacar de ese elemento llamado variable, ¿sí? La variable es un espacio en la memoria RAM del computador en el fondo, ¿sí? Donde se almacena el dato y nosotros con nuestro algoritmo lo que hacemos es ir y sacar de esa variable el dato para recuperar y poder procesar la solución al problema que necesitamos, ¿ok? Entonces, normalmente algunos refieren el concepto de la variable hacia lo que es la estructura de datos,
Podemos decir que son casi sinónimos, porque nosotros en este tema lo que vamos a hacer es utilizar variables simples, ojo con eso, vamos a usar variables simples, y debemos recordar que existen algunas variables que son un poquito más elaboradas, que las vamos a ver justo en el último tema, ¿ya? Entonces, vamos con eso. La variable es un elemento capaz de almacenar un dato que luego pues lo podemos recuperar desde un algoritmo, ¿ya? Otro concepto importante. Este, por ejemplo, es la estructura algorítmica. Cuando yo hable de estructura algorítmica, en el fondo voy a referir a cómo vas a poner o cómo vas a organizar tu secuencia de pasos. ¿Listo? Entonces, la estructura de algorítmica te va a definir cómo puedes organizar tu secuencia de pasos para solucionar el problema. Porque es muy fácil decir paso 1, paso 2, paso 3 y se acabó. Pero la vida no es así, ¿cierto? La vida no es así. Ojalá la vida fuera paso 1 me levanto, paso 2 desayuno, paso 3 agarro micro, paso 4 llego a clases. Porque ¿qué les pasó esta mañana a algunos? Paso 1 se levantaron, paso 2 desayunaron. Paso 3, quisieron tomar micro, pero ¿qué les pasó? No había el micro, ¿no es cierto? Entonces ahí tuvieron que cambiar su algoritmo, ¿no? Tuvieron que cambiar su algoritmo y decir, si no hay micro, retorno a casa. Si hay micro, voy a clases. ¿Te das cuenta? Has tenido que cambiar tu algoritmo. Esas son las estructuras algorítmicas. Y yo les voy a enseñar 4 estructuras de tal manera de que les va a facilitar a la hora de decir cómo van a estructurar los pasos que hay que hacer para solucionar el problema. No quiero que lo vean muy a fondo, pero esta imagen que está aquí a la derecha refleja bastante bien la apariencia que tienen las estructuras algorítmicas. No la quiero agrandar para que solo quede eso, ¿no? Estructura algorítmica relacionada con esos símbolos, ¿sí? Relacionada con esos símbolos. Luego vamos a hablar a fondo de ello, ¿ok? Entonces, la definición más simple que le puedo dar a la estructura algorítmica es cómo vas a organizar la secuencia de pasos para diseñar tu algoritmo. Eso es lo que te da la estructura de algoritmo. Entonces, con estos dos conceptos, la estructura de datos más la estructura algorítmica, tú puedes armar algoritmos que solucionan problemas. ¿Listo? Finalmente tenemos la definición de lo que es un programa, ¿sí? Un programa es una aplicación de computador, ¿sí? Un programa es un icono también en el escritorio del sistema o un iconito que está en algún sitio del sistema operativo, ¿sí? Un icono es un programa. ¿Qué pasa cuando le das doble clic al icono? Aparece el programa funcionando. Entonces, yo lo que quiero decirles es que los algoritmos que vamos a construir son llevables a un computador de tal manera que se van a convertir en verdaderos programas de aplicación. Y esto lo vamos a tocar a fondo en el siguiente tema que toca, y para ello les comentaba anteriormente que íbamos a utilizar un lenguaje de programación. En este caso va a ser Visual.net, es la plataforma, y el lenguaje va a ser Visual Basic puntualmente, que es uno de los lenguajes más sencillos de aprender. Aprendes ese y de repente te da mucha base para aprender otros lenguajes si fuera necesario. Quiero comentarles que los lenguajes de programación le permiten vamos a decir, al estudiante crear aplicaciones propias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay algo que quisieras que se automatice y no encuentras la aplicación que lo haga, tú pudieras crearte el programa para hacerlo, ¿no? Pero para ello necesitas herramientas. Una herramienta es el lenguaje de programación. ¿Listo? Yo sé que alguien me va a decir, no, yo no soy de informática, yo no sé por qué me sirve eso. Bueno, voy a esclarecer aquí esto. Nosotros vamos a utilizar la herramienta de la construcción de algoritmos para aprender a pensar, para aprender a organizar la solución a problemas. ¿Por qué? Porque somos alumnos o estudiantes de ingeniería. Y el ingeniero, desde que va a entrar a la carrera hasta que va a jubilarse de la carrera de ingeniería, va a tener que solucionar problemas porque ese es su trabajo, solucionar problemas, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿por qué lo tenemos que aprender?
Pasa que este ensayo de llevar el algoritmo a un programa hace de que tú practiques, ¿sí? Hace que tú practiques y llegues a dominar esa estrategia. Entonces, alguien va a decir, parece que fuera algo ambiguo porque el algoritmo parece que son nada más unos símbolos en papel. No. Nosotros en esta materia, esos símbolos de papel lo vamos a llevar al computador y ahí se va a ver sus programas funcionando. Van a ver que es muy lindo cuando ustedes van y ven que la computadora está haciendo lo que ustedes le han ordenado hacer, porque ustedes son los que arman el algoritmo y le instruyen al computador que ejecute el algoritmo, ¿sí? Bueno, con esas palabras claves, comencemos el tema entonces. Ok, hasta ahora habíamos estudiado un poquito lo que era el concepto del computador, habíamos hablado del hardware, que era la parte física, y del software, que era la parte intangible de un computador. El software explota el potencial del hardware. Esa es la idea que tenemos que tener, ¿sí? Una computadora que tiene el sistema operativo Windows 8, ¿sí? Se va a ver muy diferente para nosotros cuando esté instalado con el sistema operativo Windows 10. La apariencia va a cambiar. ¿Por qué? Porque Windows 10 va a explotar ese hardware de una manera aparentemente mejorada, entre comillas, ¿sí? Entonces, la idea de este tema es poder organizarnos o prepararnos en lo que es el diseño de algoritmos, de tal manera de que luego podamos llevarlo a un computador y sean la solución a algún problema en específico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el significado del algoritmo? Esta imagen lo reduce. Un algoritmo es esto. Cuando yo le diga, comencemos a crear algoritmos, mi primer paso va a ser análisis del problema, y durante el análisis del problema, es decir, identificar qué me están pidiendo solucionar, identificar qué tengo como dato o qué tengo para poder solucionar el problema, ¿sí? Lo voy a organizar en esta gráfica. ¿Cuál es la gráfica? Cuando a mí me dan el problema, me voy a preguntar, ¿qué datos me están propiciando? ¿Qué datos tengo? ¿Sí? Y si hay algún dato que yo necesito para solucionar el problema, lo tengo que pedir. Por eso aquí habla de datos de entrada. Entonces tenemos los datos de entrada que son datos, valores que se necesitan para poder armar el proceso del algoritmo. Este proceso es realmente el algoritmo trabajando. Entonces, el algoritmo va a recibir estos datos de entrada, los va a procesar y va a emitir como salida resultados. Ahí viene lo que es datos de salida. Entonces, todo algoritmo que vayamos a construir está basado normalmente en estos tres elementos, ¿ya? Entrada, proceso y salida. Ahora, quiero comentarles que yo nunca lo hago en ese orden. He comentado que para armar un algoritmo, mi primer paso es, ¿qué cosa? Analizar el problema. Durante el análisis del problema, yo siempre empiezo con el paso 1, y es este. Primero digo, datos de salida. ¿Y saben qué es datos de salida? Es cuando tú respondes a la pregunta, ¿qué debo? ¿Qué buscan? ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que calcule algo? ¿Que muestre algo? ¿Quiere el cuadrado de algo? ¿El cubo? ¿El área? ¿La base? ¿La altura? En realidad, ¿qué buscan? ¿Sí? Yo tengo que identificar el qué buscan y determinar los datos de salida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me pueden decir que están buscando, por darte una idea, edad de la persona, ¿sí? Puede ser que esté buscando la edad de una persona. Ok, quieren que emita la edad de una persona. Si eso es lo que quieren que yo haga, debo asociar esta salida como dato de salida, ¿sí? Entonces, definitivamente como dato de salida va a venir un elemento tipo variable que yo le voy a llamar edad, ¿sí? Va a salir la edad, ¿ok? ¿Y qué es edad? Es una variable, ¿sí? Acuérdense que a veces necesitamos almacenar cosas. Entonces, el dato de la edad es algo que yo debo calcular, ¿cierto? Entonces, para poderlo emitir como salida, lo voy a vaciar a una variable. Ahí está. Voy al segundo paso. A mí me han pedido edad y digo, ya, ok, sé que debo emitir la edad. Voy a avanzar al segundo paso en mi proceso de análisis. Mi segundo paso va a ir por acá.
¿Qué es el proceso? Ahora voy a preguntarme otra cosa. ¿Cómo calculo, ¿sí? Edad. Ok, ¿cómo ahora? Es que el proceso dice el cómo ahora, ¿no? O sea, yo ya sé qué quieren. Quieren que calcule la edad. Ahora me está tocando identificar cómo lo voy a hacer. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitan para calcular la edad de una persona? ¿Qué necesitan para calcular la edad de una persona? Ole, están calladitos. ¿Qué ha pasado? En clases me hablan más. ¿La fecha de nacimiento? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, muy bien. ¿Y es suficiente con la fecha de nacimiento? Por decirte, la fecha de nacimiento si es 1990, ¿sí? Tu fecha de nacimiento es 1990. ¿Podemos calcular la edad de la persona solamente con eso? ¿Hay alguna fórmula para calcular la edad? ¿Cuál sería la fórmula? Es que ese es el proceso. ¿Cómo calculo la edad? ¿Qué fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? Vamos, deme la fórmula. Edad va a ser igual a la fecha de nacimiento, me decían, ¿sí? Bueno, seguro me sirve. La fecha de nacimiento. La fecha actual. La fecha actual. Tiene que haber alguna forma de calcular los años que hay, por lo menos, entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Pero ¿cuál es mayor? La fecha actual. Entonces, primero pondré fecha actual menos fecha de nacimiento. Para que no me salga negativa, la edad nunca va a ser negativa, ¿verdad? Entonces tiene que ser fecha actual menos fecha de nacimiento. Entonces, ok, ya tengo cómo lo voy a calcular. El proceso, les comento que es la parte más dura del trabajo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú te dicen la salida y tal vez eso está indicado en el enunciado. Quiero que hagas esto, ¿sí? Entonces, el proceso duro de pensar, de cruzar conocimientos previos, lo que viste en matemáticas, en física, en química, todo lo relacionado con con la problemática que tienes acá, lo tienes que utilizar. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo he tenido que armar una fórmula que tal vez está en algún sitio, pero yo la he podido armar, ¿verdad? En función a la lógica, ¿sí? ¿Cómo calculo la edad? Ahora, puedo hacerlo un poco más sencillo, porque de repente no puedo diferenciar lo que hay entre una fecha, porque una fecha tiene día, mes y año, y otra fecha. Puedo ir por algo más simple, ojo, todo depende de lo que me pide el enunciado, como estamos un poco abiertos, le voy a poner, que no sea la fecha actual, que sea el año actual, ¿sí? Y que sea el año de nacimiento. Creo que es suficiente para calcular una edad aproximada por lo menos, ¿sí? Hay formas de calcular la edad exacta. Si tú vas a, por ejemplo, miras tu certificado de nacimiento o alguna historia médica, en las historias médicas te dice edad del paciente 20.2, dice, 20.8. Entonces está sacando con punto decimal los meses, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer un cálculo más sencillo diciendo que yo solo quiero los años. Entonces, fecha actualmente menos fecha de nacimiento me va a dar pues, la edad, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Es suficiente con eso? A ver, ¿qué año nació alguien? Deme a alguien su año de nacimiento, lo vamos a calcular de una vez. ¿1000? ¿Cuánto? ¿De qué año son? No son del 1000, son del 2000. Yo de 2000. 2002. 2002. 2003. Sí, Javier. 2003. Mejor no digo un año. Ok, 2003. Ahorita estamos en 2022. Si yo hago la diferencia, ¿cuánto sale esa diferencia? ¿Cuánto es 2022 menos 2003? 19. 19. Yo les pregunto, ¿tienen 19 años? ¿Tienen 19 años? Sí, es una edad aproximada, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que a veces la solución a algunos problemas depende del enunciado. Tú te podías complicar cómo resto una fecha con otra, cómo le resto el día, el año.
Tal vez es más complejo. Sí se puede, lo vamos a pensar en algún momento. Pero ahora me fui por cosas simples. No me están diciendo mucho, me están diciendo solo quiere cuántos años tiene. Y esto me está dando la edad, así de sencillo, solo con los años. Entonces, pensar en simple es lo mejor. Y si tienes dudas, preguntas, ¿está correcto esto que estoy asumiendo? Se te va a decir, no. Entonces tú tienes que repensar. No, claro, está bien. A veces nos complicamos porque no le hemos tomado bien el enunciado. Aquí el enunciado era muy abierto, solo quiero la edad, decía. Pero no decía una edad exacta. Y sí, calcula, ¿sí? No está a 19 punto algo, pero está a 19, que normalmente es lo que decimos. Yo nunca le digo tengo tantos puntos años, ¿no? Digo mi edad exacta, no con decimal, a eso me refiero. Entonces, esto va a ir durante el proceso como parte del análisis que estoy haciendo. Y ahora sí, viene lo que yo a veces le llamo el momento clave, ¿sí? Nosotros hemos pensado la respuesta a la pregunta, ¿ya? Hemos tratado de idear una fórmula nuestra que puede también haber venido de alguna literatura, ¿sí? De algún apoyo matemático, etcétera. Pero ahora, para poder efectivamente hacer este cálculo, aquí se fue abajo, ok, para efectivamente hacer ahora el cálculo, ok, ¿qué me está faltando saber? Yo les pedí a ustedes, ¿no? Deme el año de nacimiento, ¿sí? Me dijeron 2003. Y luego el año actual, 2022. Entonces, estos dos datos, el año de nacimiento de la persona y el año actual, probablemente van a ser los famosos datos de entrada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de datos de entrada, es todo lo que necesitas pedir, ¿ok? Para poder lograr el proceso. Entonces, aquí que viene, por ejemplo, sí o sí el año de nacimiento. Eso sí o sí tiene que ser un dato de entrada. Mi flecha está un poquito mal también, ¿sí? La flecha es entrada, ¿no? Entrada, tiene que entrar. Ahora, ¿qué pasa con el año? El año actual se puede calcular normalmente en un sistema. Si estamos hablando de una computadora, sobre todo que nuestro algoritmo va a funcionar en computadora, el computador tiene formas de determinar la fecha actual. Entonces, no lo necesito pedir. Y si yo no sé cómo recuperar el año actual, bueno, ahí está. Nadie dijo que no podías, pero normalmente decimos, todo lo que tú puedas calcular sin pedir, sin que sea un dato de entrada, hazlo, ¿sí? Todo lo que te falte, como por ejemplo el año de nacimiento, es una incógnita total, ¿sí? Tienes que pedirlo como dato de entrada. Entonces, estamos diciendo que a veces en la solución del algoritmo necesitamos pedir datos de entrada para que se pueda hacer el proceso y por lo tanto emitir la salida. Entonces aquí, por ejemplo, si es que yo no tengo idea cómo obtener el año del sistema, puedo decir que me introduzca el año actual, aunque no lo veo muy correcto, porque sabemos todos que en un computador esto es calculable sin ningún problema. Entonces, vamos a rebobinar. Este último fue el paso 3. ¿Sí? Empecé 1, 2 y 3. Entonces, el primer paso es importante. ¿Qué piden? Ser específico, ser puntual, sin ambigüedad. Agarrar solo lo que piden, intentar esquematizar cómo lo vas a obtener, cómo vas a determinar esa salida que piden. Y en el camino es probable que haya datos como estos dos que tengan que ser de entrada para que tú puedas tener el cálculo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hemos visto es la importancia de la variable, porque una vez más recalco, esta salida está en variable y estas entradas yo las tengo que poner en variables para que luego esas variables las pueda introducir en mi fórmula y pueda determinar el cálculo que corresponde para poner o depositar el resultado en otra variable y emitir la salida, ¿no es cierto? Entonces, normalmente en un algoritmo, esto es lo que uno ve, entrada, proceso y salida. Pero yo les sugiero a ustedes tomar en el sentido inverso las cosas, primero salida, luego proceso y finalmente la entrada. Una vez que hayan organizado esto, revisen en el orden que debió ser la entrada. Están entrando año de nacimiento y año actual.
En el proceso estoy tomando ese año actual que introdujeron, ¿sí? Aquí estoy tomando de acá, de la variable, le estoy restando el año de nacimiento, estoy haciendo el cálculo y he calculado la edad. El proceso ya tiene la edad y eso se lo puede emitir como dato de salida. La salida va a ser la variable edad porque se tiene el resultado del cálculo. ¿Ok? Entonces, aunque ustedes no me crean, por más complejo que sea el problema que vayan a solucionar, esto es como que el esqueleto en el cual te debes mover para lograr siempre una solución, ¿ya? Es tan simple como 3 pasos. Ahora, el problema a veces surge en que el proceso tiende a complicarse por la complejidad del problema, y eso es justamente lo que vamos a tratar en este tema, de darles herramientas de tal manera que el proceso no sea tan complejo. Ahorita el proceso estuvo tan sencillo como solamente calcular algo y depositarlo en una variable. Entonces, normalmente el proceso no es así, ¿no? Pero empecemos de lo básico y lo simple, ¿ok? Muy bien, pasemos a lo siguiente. Entonces, ya sabemos que el algoritmo requiere de entrada para emitir salidas. Sin embargo, cuando estemos construyendo el algoritmo, el proceso mismo, ojo, cuando refiero al algoritmo me refiero al proceso mismo, revisen estas 3 características que debe cumplir su algoritmo. ¿Cuáles son las 3 características que debe cumplir un algoritmo? Tiene que ser preciso. El cálculo, si estás calculando algo, debe ser exacto, preciso, no debe estar con error. 2, efectivo. O sea, no puedes estar diciendo, creo que funciona efectivamente. No, debe ser efectivo y que funcione efectivamente. Es decir, que soluciona el problema que está diseñado a solucionar. Este otro concepto, finito. Su algoritmo debe revisarse siempre a que arroje un algoritmo finito, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en los cuales nuestro algoritmo puede llegar a ser infinito. Entonces, simplemente por ahora les voy a recomendar que cada vez que construyan un algoritmo, revisen que ese algoritmo no esté siendo infinito. Cuando se hace infinito, es un error. A ver, tiene un error en el diseño. Eso es lo que le vamos a decir. Y ese error en el diseño va a ocasionar, por ejemplo, que el computador se cuelgue, ¿sí? Porque al nunca terminar, el computador pues terminará colgándose con error, ¿ya? Entonces hay que cuidar esa característica mucho. En el momento que estemos tocando este tema, se los voy a recordar, les voy a decir dónde específicamente un algoritmo te puede causar un problema de convertirse en un algoritmo infinito, ¿ya? Entonces, estos elementos caracterizan a un algoritmo. Finito, preciso, efectivo, y los algoritmos normalmente pueden llevar por lo menos una salida, ¿ok? Si hablamos en el contexto práctico, la salida es mínimamente una, por cierto, ¿sí? Los algoritmos emiten al menos una salida, sino ¿para qué lo construiste? La salida dice para qué construyeron el algoritmo, ¿no? Y las entradas, sin embargo, pueden ser 0 o más, ¿sí? Mayor o igual que 0. Es decir, puede haber algoritmos donde no se ha requerido ningún dato de entrada y se los puede construir sin ningún problema. ¿Ok? Y bueno, otra vez enfatizo nuestra lógica, ¿sí? Los algoritmos tienen 2 componentes, la estructura de datos más la estructura algorítmica. Entonces, durante este tema, lo que vamos a tratar es de que ustedes conozcan cuáles son esas estructuras de datos y cuáles son las estructuras algorítmicas. ¿Ok? Diseño del algoritmo. Bueno, empecemos ahora a hablar de lo que es el diseño del algoritmo. Está siendo momento de tomar apuntes, ¿ya? Voy a pasarles algunos conceptitos que debe ir en su apunte para que luego ustedes vean más información en el material impreso, ¿ya? Cuando tengamos un problema, recomiendo, por favor, dividir el problema primero. Si es muy grande, si es un problema muy chico como el que teníamos, calcular la edad, que era muy sencillo, no había ninguna complejidad, entonces no hay necesidad de pensar en dividir nada. Pero a veces nos van a plantear problemas donde dice, por darte un ejemplo, se requiere calcule el área del triángulo, ¿sí? El área del cuadrado.
¿sí? El volumen de un cilindro. ¿Ok? Te está pidiendo tres cosas puntualmente. Para calcular el área del cuadrado, del triángulo, requieres una fórmula que es muy diferente del cálculo del volumen, ¿no es cierto? O del cálculo del área del triángulo. Entonces, fíjate que hay un problema que solucionar, que es el cálculo de tres cosas diferentes, y puedes confundirte o como que lo ves muy complicado. Entonces, ¿para qué vas a pensar en un problema tan complejo, ¿no? Donde te digan, ¿sí? Calcule, ¿sí? Área del cuadrado, área del triángulo y volumen de un cilindro. Te está pidiendo tres cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, claramente son tres cosas las que me pide y yo puedo dividir el problema en tres partes. Una parte que se encargue del cálculo del área del cuadrado, ¿sí? Otra parte que se encargue del área del cálculo del volumen del cilindro. Entonces, esto que era uno solo, que me lo dieron como un problema grande, yo puedo convertir en problemas pequeñitos y solamente me voy a encargar de uno a la vez. Primero uno, lo soluciono y lo soluciono. Cosa que cuando vea las tres soluciones, las tres soluciones juntas, van a llegar a ser la solución al problema completo, ¿sí? Entonces, a veces no es tan fácil dividir, hay que pensar, sí, más bien nos va a facilitar. El tema de dividir un problema tiene que llegar a facilitarnos la solución del problema. Si el dividir te está ocasionando complejidad, no lo dividas, sigue nomás con el problema como está porque te está haciendo muy complejo la división. Pero normalmente es muy fácil notar la posibilidad de dividir el problema en partes, ¿ya? Entonces, recomendación importante, dividir el problema cuando te sea a ti más fácil enfocarte para poder solucionar el problema completo, ¿ok? Ahora, la organización detallada del algoritmo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si hemos pensado en dividir el problema, por ejemplo, en pequeños subalgoritmos, yo tengo que pensar en cómo solucionar cada subalgoritmo o cómo solucionar el algoritmo único que tengo, ¿ok? Aquí están la secuencia de pasos que vamos a hacer. A las primeras prácticas, hasta la práctica número 3, ustedes van a ver que yo siempre voy a respetar el orden del día. Esto es para mí como una guía, ¿sí? En el momento que me toque plantear un algoritmo, yo voy a hacer siempre los tres pasos, A, B y C. Los tres pasos principales, porque acuérdense que el paso D, el cuarto paso, lo vamos a hacer en el siguiente tema. Y el quinto paso, que es prueba y validación, va pegado del capítulo siguiente también. Eso lo vamos a hacer cuando ya lo vayamos a llevar a nuestro algoritmo, a una sala de cómputo, para codificarlo en algún lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, comencemos. Análisis del problema. 1. Anotar, por favor. Organización detallada del algoritmo. ¿Okay? Inciso A, análisis del problema. ¿Qué palabra clave está asociada al análisis? Pensar. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿será necesario que yo les enseñe a ustedes a pensar? ¿Qué creen? ¿Será necesario que les enseñe a pensar? ¿Sí o no? ¿Saben los estudiantes de MADO 4 pensar? Esa es la pregunta. ¿Sabemos pensar o no? Sí. Sí, desde que eran unos niños, ¿no? Desde que eran unos niños y se dieron cuenta de que cuando lloraban, les daban la leche, ya estaban pensando, ¿cierto? ¿Qué significa pensar? ¿No? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Bueno, uno dice, voy a pensar, dice, ¿no? O sea, te dicen, ¿no? Te hago esta propuesta y uno dice, voy a pensar. Es inteligente decir voy a pensar porque a veces por responder muy rápido, luego nos andamos arrepintiendo y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, es excelente decir eso. Déjame pensar, te respondo, ideal, ¿sí? Ideal, porque yo les digo, siempre respondan así, es lo mejor. Aunque en 10 minutos des la respuesta o tardes un día, eso te da lugar
a poder organizarte y saber si la propuesta está correcta, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué significa pensar? Miren, hay muchas teorías, pero a mí me gusta agarrar una muy interesante. Cuando a mí me dan un problema y yo tengo que pensar la solución a ese problema, lo primero que hago es pensar o me pongo a relacionar todo lo que yo sé respecto a ese problema planteado. Eso es pensar, comenzar a asociar, relacionar todo lo que tú conozcas del problema planteado. A un ingeniero civil le dicen, se cayó el puente. Lo primero que él va a decir es, ¿qué puente? ¿Sí? Y luego va a decir, ¿dónde están los planos del puente? ¿Dónde están los detalles de construcción? Va a empezar a asociar, relacionar, porque seguramente el problema que tiene es determinar por qué se cayó el puente, ¿no? Entonces, es un problema puntual, ¿cierto? Entonces, pensar significa empezar a relacionar todo lo que tú conoces respecto a algún tema específico que está enfocado en el problema, ¿sí? ¿Qué sabes del problema? Es la pregunta, ¿no? Ok, ya están ustedes relacionando. Con un problema tengo que empezar a identificar qué conceptos sé, qué me han dicho, ¿sí? ¿Qué aprendí en el pasado de ese tema? Y si no conocemos mucho o nada del tema, del problema que estamos planteando, ¿sí? Tenemos que investigar, tenemos que leer, empaparnos, ¿no? Entonces, fíjate que el ingeniero puede ser que sea civil, ¿no? Que conozca los conceptos, pero le dicen, se cayó tal puente, analice por qué se cayó. Entonces, lo más probable es que él va a pensar y va a decir, para determinar por qué se cayó el puente, ¿qué necesito? Necesito planos, necesito datos de la constructora, necesito certificados de los fiscales de obras, y entonces va a empezar a buscar una serie de insumos, ¿verdad? Y va a pedir, deme esto, y va a empezar a cruzar información, asociar, relacionar, y va a tratar de identificar el problema, la causa del problema, ¿no? Tomando en cuenta los conceptos teóricos que él tiene sobre qué pudo ocasionar el problema, ¿no es cierto? Lo mismo, a mí me van a dar un problema en algoritmia y me toca pensar, me toca asociar, relacionar todo lo que sé respecto a ese problema que me están dando, ¿ok? Y lo que no sé lo tengo que investigar. Lo mismo en el práctico. Si yo en el práctico te digo, calcule el área de un rectángulo, tal vez todo el mundo en su memoria tiene el área del rectángulo, ¿sí? Entonces, dice, es una fórmula, lado por lado y está, ¿ok? Ojalá todo fuera así. Pero, por ejemplo, luego te digo, encuentre, a ver, vamos a ver un problema que tal vez nadie me lo va a hacer ahorita, vamos a plantear uno, encuentre o calcule, ¿no? Nomás calcule, voy a poner bien ahí, ¿ok? A ver, tienen ese problema y piensen en el problema y díganme, calcule el término cuarto de esta serie. Piensen en el problema, todo lo que saben de series se está viviendo a memoria, lo han debido ver en colegio, un poquito, más 100, y alguien deme la respuesta. Vamos a ver quién pensó más rápido. 16. Muy bien, 16. ¿Están de acuerdo los demás? Entonces, Sí. sí, parece lógico, ¿no? Porque dice 2, 4, 8, 16. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cómo llegaste al 16? Y seguro que más de uno me va a dar más de una respuesta. ¿Hay más de una forma de llegar al 16 acá? A ver, cuéntenme, ¿cómo llegaron al 16? Uno de ustedes. Multiplicando por 2. Exacto. Hay una tercera. ¿Alguien encontró otra forma? Aquí era 16, ¿no? ¿Alguna otra forma que no sea multiplicando por 2? ¿Alguno de ustedes identificó? El doble. Sumando el doble de la última cantidad. Sumando. Exacto. 2 más 2 sí es 4, pero 4 más 2 no es 8. 4 más 4, 8. Y 8 más 8, 16. 4 más 4, 8. Sumando el doble de la última cantidad, 8 más 8 es 16. Y 16 más 16 sería 32. Y 32 más 32 sería 64.
Está muy bien también. Sumando por el mismo número. Sí, sí, la están duplicando, ¿verdad? Está bien. ¿Vieron? Por eso en el examen no pueden copiar. Imposible que dos piensen lo mismo, por si acaso. Bueno, ahora, claro, cuando yo veo soluciones iguales, digo, este se copió, pero como no sé de quién copió, los dos están mal, ¿sí? No pueden copiarse, ¿ya? Tiene que cada uno decir la solución a su problema. Nadie piensa igualito que el otro. Ahora, a veces coincidimos en la forma, ¿no? Por ejemplo, alguien me dice multiplicando por 2, por 2, por 2 y ya. Pero seguramente va a variar por la forma en que va a plantear el algoritmo. Entonces, definitivamente, nadie piensa idéntico al otro. Les cuento que también esto representa las potencias del 2. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. ¿Sí? Potencias del 2. Bueno, hay más de una forma de solucionar un problema y por eso es que nunca es imposible. Siempre se puede hacer algo. No se olviden de eso. En la vida también, en la vida real, ¿sí? Siempre hay algo. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos muy tristes, muy turbados con otro estrés. Entonces, sinceramente, lo que siempre va a funcionar para nosotros, no solo en la vida real, también en esto que es el tema de algoritmo, es dejar el problema, ¿sí? Dejarlo. Por eso el práctico es para que lo hagan en varios días. Ustedes hacen el práctico, avanzan, avanzan y pum, se paran en algo. No, pues, no se amanezcan con esa pregunta que ni amaneciendo la van a hacer, ¿sí? Si ya van mucho rato y no avanzan, déjenlo. Al otro día vuélvanlo a mirar. Es que increíblemente nuestro cerebro es maravilloso, ¿sí? Cuando nosotros lanzamos un problema a nuestro cerebro, hay otra parte que es casi inconsciente, que lo ha apropiado y empieza a hacer esas relaciones, asociaciones con todos los conceptos que tú tenías previos en algún momento. Y en algún momento él dice, ¡boom! Luz, lo encontré. Y te lo manda a tu consciente. Y a veces hasta puedes estar dormido y dices, ¡ay! Me soñé la solución. Y no es que te lo soñaste. Te lo mandaste a tu cerebro y tu cerebro lo ha procesado. Entonces pasa que tal vez era tan complejo para ti o lo tenías tan, ¿cómo se dice? Lo viste tan raro, ¿no? Que no te fue suficiente asociarlo en ese momento. Pero tu cerebro atrás lo siguió trabajando, y en algún momento te da la luz y de repente te sentás en el escritorio y ya puedes solucionar el problema. Otras veces nos falta conocimiento, entonces si no avanzo, puedo pedir ayuda, ¿no? Preguntar compañeros quién hizo este ejercicio, cómo lo hiciste, no copiarme tal vez, ¿no? Pero sí decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Y de ahí van saliendo tus ideas, tus nuevos constructos de conocimiento, que es lo que realmente debes conseguir, ¿ya? Entonces, a veces el problema no tiene una solución aparente, hay que dejarlo. En el examen les digo lo mismo, déjenlo, sigan al siguiente. Si no pueden, también al siguiente. Déjenlo un rato y vuelvan a empezar. Ya su cerebro está pensando la solución, ¿ya? Ahora, si te venís al examen sin haber estudiado esta teoría que les estoy pasando ahorita, pues eso está muy difícil, ¿no? Está muy difícil, ¿sí? Entonces hay que ir preparados, ¿no? Preparados con herramientas, ¿ok? Y no nos sirve por eso el desvelo del día anterior. Si tú te desvelas en esta materia para el examen, ¿sí? Vas a venir con sueño y tu cerebro va a estar dormido cuando lo necesitas despierto para pensar la solución a los algoritmos que les voy a plantear. Entonces, prohibido desvelarse la noche antes del examen, ¿ok? Bien, entonces, el pensar tiene una serie de recomendaciones. Enseguida en la plataforma, por favor, lo estoy dejando, pero ahora voy a mostrarles un muy breve resumen del instante en que debemos pensar, ¿sí? Algunas sugerencias, pero creo que esto es muy personal. Casi no podemos nosotros decir, ella me va a enseñar a pensar. Es algo que lo tienes tú, lo único que yo puedo hacer es darte ideas de cómo organizar mejor tu forma de pensar. Y ese es el objetivo de esta materia. Cuando tú estás pensando bien, tu algoritmo va a ir funcionando. Pero si estás con errores en tu lógica de pensar, tu algoritmo va a ir fracasando. Entonces hay que empezar a trabajar en ello. Bueno, por esta razón recurrí un poquito a Poyola, ¿sí? Él fue, es un húngaro que trabajó este tema puntualmente de, pues, cómo soluciono problemas.
Y él plantea estos 4 pasos principales que tenemos aquí. Para solucionar el problema hay que entenderlo. A mí si me dicen, soluciona el problema de la caída de un puente, yo no lo puedo solucionar porque yo no le entiendo a ese problema. Yo no soy ingeniera civil, ¿cierto? Tiene que entenderlo un ingeniero civil. La buena noticia para ustedes es de que los algoritmos que van a solucionar están relacionados con los temas de ingeniería que ustedes tienen, ¿ya? Por ejemplo, no les voy a pedir que solucionen un balance o algo relacionado con cálculos en economía, etcétera. No, les voy a pedir cosas relacionadas con su área, porque esta es algoritmia básica, ¿sí? Pero en una algoritmia avanzada, por ejemplo, para alumnos ya de segundo nivel, se les pudiera pedir, ¿no? Solucione tal problema, y yo darle un problema, por ejemplo, a ti que eres de ingeniería, te daría un problema de econometría, para hacer una proyección, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tú vas a decir, no, yo no soy economista, vas a tener que ir a hablar con un economista experto en proyecciones y decirle, a ver, ¿cómo haces tu proyección? Y toda esa información tú la vas a tener que llevar a tu algoritmo y la computadora. Así funcionaría. Pero en nuestro contexto, yo no les voy a pedir esos imposibles. Sin embargo, en esta programación básica que vamos a ver del algoritmo, ustedes van a tener las herramientas suficientes para que en la siguiente materia que tienen, que es módulo 5, puedan interpretar los algoritmos que les van a plantear, porque ahí van a ver solución a problemas mediante métodos un poquito extensivos, ¿ya? Y que tienen diferentes comportamientos. Entonces, ¿cómo se los van a enseñar? A través de algoritmos, ¿ya? Entonces, nosotros ahora necesitamos nutrirnos de la interpretación de un algoritmo y dominarlo para que luego en la siguiente materia no tengamos el problema de que nos planteen, por ejemplo, el algoritmo de Gauss-Seidel, que es muy conocido, y yo no le entienda ni qué está haciendo un algoritmo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. Entender el problema, ¿ok? Hay que palabras claves identificar, si no sé algo hay que preguntar. El problema debe estar claro para que tú ataques la configuración del plan, ¿no? Para solucionar el problema. La configuración del plan es básicamente la armada del algoritmo, ¿sí? Y en eso es lo que yo tengo que trabajar con lo que nosotros llamamos diseño, diagramas de flujo, ¿ok? Una vez que esté armado nuestro plan con un diagrama de flujo, vamos a probar que funcione. Ese es el paso 3, ejecutar el plan. Si fracasa y no funciona, ¿qué hay que hacer? Mirar atrás. Eso significa que vas a tener que volver al paso 1 a revisar la conceptualización del problema. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué pasó? Atrapar errores acá, replantear la configuración del plan, volver a probar. Y si ya está bien, terminaste. Si no, volver atrás. O sea, esto puede volver atrás muchas veces, ¿ok? Entonces, Poyola sugiere eso y nosotros lo vamos a hacer. Nosotros le hemos puesto a esto, entender el problema, le hemos llamado análisis. ¿Sí? Vamos a cambiar el tonito porque está un poco raro. ¿Ok? Análisis. La configuración del plan para nosotros es el diseño. El ejecutar el plan es la prueba. Y el mirar atrás es algo que siempre debemos hacer. Cuando no hemos logrado, hay que mirar atrás. Algunos en el examen incluso veo, agarran y la arrugan la hoja y la botan al basurero. No. Deben revisar lo que ya hicieron porque algo debe estar bien de eso que se hizo. No hay que desechar lo que ya pensaste. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más nos sugiere Poyola? Bueno, para entender el problema, aquí quiero enfatizar. Hay una serie de preguntas, ¿no? Que te puedes hacer. Entiendo lo que me están diciendo, ¿sí? Distingo los datos de entrada. Puede ser que esté identificando datos de entrada. Distingo los datos de salida, yo diría, ¿cierto? ¿Te acuerdas que yo sugerí que empecemos pensando en la salida del algoritmo? ¿Qué es lo que me piden que salga del algoritmo? Bueno, parte de nuestro análisis es eso, ¿sí? En nuestro análisis nosotros identificamos puntualmente las 3 partes del algoritmo. Ojo con eso. ¿Y cuáles son esas 3 partes que dijimos? La salida, ¿sí? Primero, la salida. Una vez que sabemos qué va a salir, me voy a preguntar si hay información suficiente porque voy a plantear el proceso. El proceso es los pasos realmente para solucionar el problema.
Y luego, dependiendo del proceso para lograr esa salida, voy a identificar la entrada. Y a esto es lo que nosotros le llamamos entender el problema, ¿sí? Es la etapa de análisis que le llamamos, ¿ok? Entonces ahí están algunas sugerencias que ustedes lo pueden repasar luego en plataforma y asociar con esto que hemos visto. Entonces, en nuestro análisis yo voy a hacer siempre esta gráfica al principio para que todos vayamos acostumbrándonos a ese proceso, ¿no? Cuando analice voy a pensar en la entrada, el proceso y la salida. Una vez que lo tenga claro, voy a revisar en el orden correcto. Está entrando esto, estoy procesando tal cosa y estoy emitiendo tal resultado o salida, ¿no? Entonces va en las dos vías. Ok, lo demás lo ven por favor en plataforma. Ahora me voy a mover a continuar con el algoritmo, ¿sí? Muy bien, ¿dónde estábamos? Estábamos con el proceso de pensar. Ok. Ya sabemos entonces cómo vamos a pensar. Ok. Aquí en esta gráfica, antes de seguir avanzando, quise que quede claro el grado de dificultad de los pasos que hay que hacer durante este trabajo de lo que es crear y construir algoritmos, ¿ya? Miren, en la pirámide bien abajo está el análisis del problema. Es la parte más difícil, más larga que vas a tener, porque en la medida de que lo hagas de manera correcta, lo que va para arriba va a estar bien construido. ¿Sí? Si nos equivocamos en el análisis, por ejemplo, identificando mal la salida, ya fuimos. Vamos a tener que rehacer todo lo que está para arriba, ¿ya? Entonces, aseguren de que el análisis esté bien. Si hablamos de tiempos, tómate el tiempo necesario para que tu análisis esté correcto. Lo revisas, lo vuelves a ver, si está correcto, continúas al siguiente paso. El diseño del algoritmo es el segundo paso. Nosotros vamos a diseñar nuestro algoritmo utilizando el lenguaje algorítmico basado en los diagramas de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo es el lenguaje que vamos a utilizar para representar nuestros algoritmos. No se preocupen que es muy sencillo, más bien te va a facilitar a la hora de plantear tu algoritmo porque va a evitar que cometas errores, ¿ya? Va a evitar. Una vez que tengan ello, van a hacer la prueba del algoritmo planteado en el diagrama y luego, miren, la pirámide va adelgazando hasta llegar a punta, ¿no? Acuérdense que esta última parte solamente la estamos refiriendo, ¿sí? Lo que es la codificación en un lenguaje, la prueba y validación para lograr construir un programa, lo vamos a ver en el tema número 5. Entonces, puntualmente acá vamos a trabajar sobre esta zona de nuestro pirámide, que es lo más pesado, lo más importante. Más importante que lo que está arriba es lo que está acá, porque acá es donde ustedes están practicando los estructos necesarios para poder solucionar problemas, plantear la solución a problemas. Y que ese es el espíritu en realidad de la materia, ¿no? Bien, con esas aclaraciones, el análisis, seguimos hablando del análisis. Entender el problema, debo identificar el dato de entrada, debo identificar el dato de salida y debo identificar cómo voy a construir esa salida. Una vez más, aquí estoy hablando de lo que habíamos llamado nosotros los 3 pasos iniciales que siempre vamos a poner en nuestro análisis. Entrada, proceso y salida, ¿sí? Algo debe entrar, lo voy a procesar para que emita alguna salida que me han pedido emitir en el planteamiento del problema, ¿sí? Esto, en las prácticas que vamos a hacer, van a ver que no va a ser nada complicado. En realidad es muy fácil, pero hay que tener cuidado de no identificar mal los componentes, ¿no? Como les digo, identificaste mal la salida y ahí va a empezar el problema. ¿Listo? Ok. Entonces, nuevamente, miren, lo estoy enfatizando una y otra vez porque esto quiero que quede en la memoria para nuestra siguiente clase. Tenemos que recordar eso, ¿sí? Algo debe salir, yo debo procesarlo. Ahí es donde tú piensas cómo, con qué fórmula, qué teoría voy a utilizar para lograr esto. Y en el momento que definas, vas a identificar qué datos de entrada va a necesitar tu algoritmo para que puedas hacer el cálculo o solucionar el problema. ¿Ok? Entonces, una vez que ya has entendido el problema porque has hecho un correcto análisis, tu cerebro ha debido haber hecho el trabajo más arduo,
porque esto es algo que yo no puedo entrar en su cabeza y decirles así, así, así lo vas a hacer. Lo único que puedo darles es una señalética de la organización. Pensemos primero en qué debe salir, ¿sí? Luego, cómo voy a lograr esa salida y finalmente, en función a ese cómo, determinar qué datos de entrada necesito, ¿sí? Entonces, es ahí donde los cerebros están quemando durante el examen, ¿no? Porque están pensando, buscando, asociando, relacionando, ¿sí? Es la parte complicadita, ¿no? Y vamos al paso 2, que es, hemos estado haciendo muchos bombos para ir al paso 2, que es como que lo más importante. Cuando te hablan de algoritmo, todo el mundo piensa en el paso 2. Pero ojo, no hay paso 2 sin paso 1, ¿sí? El paso 2 es ya el diseño del algoritmo mismo. Quiere decir escribir la secuencia de pasos que voy a hacer para solucionar el problema, ¿sí? Eso que hemos pensado en esa gráfica de entrada, proceso y salida, lo tengo que llevar ahora a una secuencia de pasos organizada. Ahora es muy importante que recuerden el orden en que va a ir el diseño del algoritmo. El diseño del algoritmo va a empezar principalmente, primero con la entrada. Los pasos deben enfocarse en la entrada. 2, proceso. Y 3, la salida. Sí o sí debe ser ese orden, ¿ya? Sí o sí. Ya le va a decir, ok, en el análisis lo hacía al revés, me va a decir alguien. Sí, en el análisis tú ibas salida, proceso y entrada. Ojo que esa es mi recomendación, ¿sí? Algunos pensamos diferente, entonces solo lo recomiendo. Si te es más fácil pensar de entrada, proceso y salida, hazlo, ¿ya? Pero para mí me facilita pensar primero qué quieren que haga, luego pienso cómo lo voy a hacer y en función a ello defino qué debe entrar. Entonces lo hago el análisis en el sentido opuesto. Sin embargo, en el proceso de diseño siempre deben respetar este orden, entrada, proceso y salida. Si ustedes me vuelcan este orden, el algoritmo va a ser todo raro, ¿sí? Todo raro y lo voy a demostrar en los pretest que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Y bueno, ahora, pues, esta es la apariencia que tiene un algoritmo, ¿sí? Parecen unas gráficas, ¿sí? Estaba utilizando elipses, paralelogramos, rectángulos, y hay unas palabras, inicio, fin. Tiene su principio y su fin el algoritmo. Bueno, ahora lo que toca es que yo les explique el esquema o la estructura del diseño del algoritmo. Para armar o diseñar el algoritmo, vamos a utilizar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo. Existen otras representaciones, por ejemplo, el pseudocódigo. Yo personalmente no lo ocupo el pseudocódigo porque observé en semestres anteriores con otros estudiantes de que les era más complicado esquematizar el pseudocódigo. El pseudocódigo es una representación escrita del algoritmo. Es donde tú dices, paso 1, hago esto, ¿ya? El diagrama de flujo es más recomendado en el sentido de que te está limitando a tal punto que va a evitar que cometas errores en el planteamiento del algoritmo, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual vamos a ocupar. Ahora, si alguien sabe pseudocódigo, pues habla conmigo y hablamos sobre el tema, ¿ya? Pero el que sabe pseudocódigo, sin ningún problema, puede aprender el diagrama de flujo porque es nada más ponerlo en forma gráfica lo que pensar, ¿sí? Bueno, hora de anotar otra vez. Ustedes la parte y que tienen que tener anotada bien en el apunte es los 3 pasos para organizar el algoritmo, ¿sí? Habíamos hablado del análisis. Y en el análisis tiene que estar bien claro la definición de entrada, proceso y salida. Por eso lo enfaticé muchas veces. Nosotros cuando analicemos el algoritmo, eso es lo que vamos a hacer. Nos toca nuestro segundo paso, diseñar el algoritmo, que voy a utilizar el diagrama de flujo. Hora de anotar esta simbología. La simbología que estoy poniendo es la que yo voy a utilizar para armar los diagramas de flujo. Puede ser de que alguien varíe esa simbología. Si está correcta, yo la voy a tomar correcta, ¿ya? Ahora, si te equivocas, pues también te la voy a tener que sancionar, ¿listo? Bueno, cuando queramos graficar el inicio o final del algoritmo, vamos a utilizar el símbolo de la elipse. Aquí está.
La entrada y la salida del algoritmo la vamos a simbolizar a través de este rectángulo con los lados inclinados. Es un paralelogramo. 2. 3. Una instrucción la vamos a representar con un rectángulo. Entonces una instrucción o un paso simple, le diríamos así, se diferencia de la entrada y salida en la forma. Miren, cuando yo miro el paralelogramo, yo sé que ahí está una entrada o salida del algoritmo. ¿Sí? Bien. También tenemos otro rectángulo, pero este tiene una raya vertical en el lado izquierdo, como haciendo doble, ¿sí? Doble margen. Entonces, acá quiero enfatizar el hecho de que esto representa un proceso. ¿Qué es un proceso? Le pondré otra palabra para que lo asocien mejor. Un proceso es un subalgoritmo. Es un pedazo de algoritmo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando el problema es muy grande, dividámoslos en partes? Entonces, cuando hablamos de proceso, es parte 1, parte 2, parte 3. ¿Ya? Entonces, el algoritmo dividido se le llama proceso. En un diagrama de flujo lo podemos representar a través del rectángulo, ¿sí? Con el lado izquierdo, con doble línea, y ya lo diferenciamos de la instrucción simple. ¿Ok? Otro. Este es el que no falta normalmente en ningún algoritmo. Este símbolo tiene un signo de interrogación al medio, ¿ya? A ver, su nombre es condicional. A este símbolo le llamamos condicional. ¿Qué debemos escribir dentro de este símbolo? El símbolo es un rombo, ¿no? Algunos le dicen diamante, rombo, no importa lo que le llames. Pero resulta que el diamante o rombo representa a un condicional. Si alguien ha visto lógica simbólica, relacionen por favor con el condicional. El condicional tenía un antecesor y un consecuente, ¿verdad? Un antecedente y un consecuente, ¿ok? Olvidémonos de eso, solamente quiero que se acuerden del símbolo del condicional. Aquí adentro del diamante va a ir una pregunta. Por eso está el símbolo de interrogación acá, para que nunca olviden que en el diamante siempre va una pregunta, ¿sí? Resultado de esa pregunta, solo puede haber dos, ¿sí? Dos resultados posibles. O la respuesta es verdadera o la respuesta es falsa. Entonces no puedo poner cualquier pregunta acá, ¿sí? Una pregunta errónea sería, por ejemplo, a ver, ¿será que está lloviendo? Yo no puedo poner ahí, ¿será que está lloviendo? Porque me van a decir sí o no. Y eso no es falso verdadero, ¿sí? Porque estoy preguntando, ¿será que está lloviendo? ¿Sí? Ojo, pero yo puedo hacer una pregunta como esta, un poco diferente. Ahí lo vamos a anotar. Por ejemplo, estoy haciendo una afirmación, está lloviendo, ¿no? No estoy diciendo, ¿será que está lloviendo? Para que me respondan sí o no. Estoy diciendo, está lloviendo. Ahora ustedes díganme, ¿es falso o verdadero que está lloviendo? ¿Es falso o verdad esta afirmación? Verdadero. A ver, creo que ya no es tan verdadero. En algunas zonas, ¿sí? Entonces, fíjate que lo que va ahí dentro no puede arrojarme una respuesta complicada o compleja. Tiene que ser la respuesta tan simple como falso o verdadero, ¿ya? Entonces, normalmente no escribimos cosas como está lloviendo, ¿sí? Escribimos cosas diferentes. Miren, ahí te voy a hacer un ejemplo más real de lo que realmente escribimos ahí. Ok. No está muy bien, pero bueno, va a ayudar a que entendamos. Tú puedes escribir esto adentro del robot. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿5 es mayor que 2? Verdadero. Verdadero. Nadie tiene duda que es verdad, ¿cierto? Entonces, las preguntas aquí van de manera especial. Solamente hay respuesta de falso o verdadero allí, ¿ya? Entonces, normalmente le decimos, ahí va una pregunta bajo la forma de comparación, ¿sí? Tal vez esa es la palabra clave para que nadie lo confunda. No ponemos realmente está lloviendo. Ponemos una pregunta bajo la forma de comparación.
¿no? Entonces, más adelante vamos a ver todas las comparaciones posibles. Por ahora, por favor, solo que quede claro que no puedo poner, ¿será que estás feliz? ¿Será que llora? No. Tiene que ser bajo la forma de comparación, ¿ya? La computadora no es tan inteligente, solo puede hacer comparaciones para preguntar. Eso estamos indicando de manera sencilla, ¿ok? Este otro símbolo le llamamos conector de página. Es una pequeña circunferencia donde normalmente va un número, ¿ya? Indicando un número de secuencia. Por ahora, fijémonos nada más ahí, que aquí puede ir un número que va a ir de 1 en adelante, ¿ya? Lo vamos a anotar. Numeral estoy poniendo en el sentido de que ahí puede ir un número, ¿sí? Un dígito numérico normalmente, ¿ya? Entonces el conector dentro de página. ¿Cuántos símbolos son? 5. Tienen que hacerse un resumen de estos símbolos, ¿sí? Son nuestros primeros 6 símbolos que necesitamos dominar, ¿ya? 6 nada más, ¿listo? Voy a aumentar a esta simbología algunas cosas más. Entonces, esto es lo primero que tiene que ir entrando en la memoria. Cuando miren un rombo, saben que debe ir adentro una comparación, una pregunta bajo la forma de comparación, ¿sí? Cuando vean un paralelogramo, saben que ahí está refiriendo a alguna entrada y salida. La elipse significa inicio o final del algoritmo. Si está al principio string, es inicio. Si está al final del algoritmo, es final, ¿sí? Entonces va ahí. Ok. Esa no la vamos a ver y me voy a saltar este que dice fuera de página y me voy a quedar con este último. Otro último símbolo para su resumen. Las flechas. El algoritmo, las partes de un algoritmo, cuando los veas desde arriba, se va a ver algo así, por ejemplo, ¿sí? Un algoritmo que tú vas a armar se va a ver algo como eso, ¿sí? Pero ahora fíjate que todo está suelto, ¿no? Todo está suelto, ¿sí? Entonces, no puede estar un algoritmo de esa manera. Un algoritmo tiene que estar vinculando el primer paso con el segundo, con el tercero, etcétera, y etcétera. Y la forma de vincular los pasos del algoritmo es a través justamente de estas flechas. Ahora le llaman flechas de conexión. Fíjate que toditas son rectas. Vertical arriba, izquierdo, derecho. Como tengas necesidad de escribirla, pero todas rectas. Espero en este semestre no encontrar estas cosas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está su flechita, ahí está su flechita. No, por favor. No, no. Tiene que ser ordenadito, clarito. ¿Sí? Vertical. Nada que ver con lo que escribí hace un momento. ¿Sí? Recuerden la importancia de las flechas. Las flechas son como, han visto cómo están, por ejemplo, las cañerías de agua, ¿sí? Las cañerías de agua que van por la ciudad. Si en algún lugar hay un problema, una falla y una cañería revienta, ¿le llega el agua a las otras casas? ¿Siguen teniendo agua? ¿Nunca han tenido ese problema del agua, chicos? ¿No saben qué pasa cuando se rompe una cañería en el sistema de agua? ¿Como ingeniera? ¿Y alguna vez han tenido un problema de cortes de agua porque ha habido un error en el sistema de cañerías? Sí, el agua comienza a salir sucia muchas veces. Claro, se ha roto normalmente es porque se ha roto algún tubo, ¿no? Y como eso está bajo tierra, pues se infiltra el agua y empieza a fluir para ustedes. ¿Y qué hacen los de Desaguapac? Cortan, ¿no? Cortan el agua para evitar la pérdida y empiezan a reparar, ¿cierto? Entonces te cortan el agua a ti. Entonces, lo mismo, por favor. Recuerden que las flechas en el diagrama de flujo son como las cañerías de agua. Si algo está aquí suelto y no está unido, pues su diagrama no funciona. Va a estar cortado en este punto. Va a llegar inicio, paso 1 y ahí se va a quedar. Por más que yo lo vea al paso 2 y 3, no va a llegar. ¿Por qué? Porque le falta la conexión con la flecha. ¿Ok? Entonces, ese mismo sentido que las cañerías de agua tienen las flechas en el diagrama de flujo. Bien, con eso tenemos los elementos. Por favor, esto tiene que estar en el apunte para que lo tengan a mano en las prácticas que vamos a hacer en clase.
¿ya? Porque van a ir memorizando, ¿sí? De a poco los símbolos y el día del examen ya nadie va a usar ese apunte, ¿ya? Yo sé que algunos no van a hacer caso, otros van a decir, está en mi cabeza, otros van a decir, lo voy a ver en mi cuaderno, lo voy a ver en el video. Ténganlo en una hoja específica, a todos los símbolos que estoy pasando, ¿ya? Ya va una planita, ¿sí? Y va a haber otra, ¿no? Son 2 planas. Bueno, no se olviden que estas recomendaciones que están aquí, ya las he ido mencionando a medida que iba explicando, ¿ya? Ustedes le dan una miradita luego para que refuercen mejor. Entonces, por ahora, lo principal es que las flechas son todas rectas y no hay cruces, ¿sí? No hay cruces. Muy bien. Un ejemplo de un algoritmo, este es un ejemplo de un algoritmo, es casi un pseudocódigo esto, fíjate que está en forma escrita y se parece mucho a mi lenguaje natural que yo tengo, pero derivado a que puedo yo escribir en mi lenguaje natural lo que yo vea conveniente, puede suceder de que mucho de lo que estoy escribiendo aquí, la computadora no lo puede entender. Sin embargo, si es un algoritmo, como a mí me gustaría que ustedes empiecen a plantear su algoritmo de cada día. Cada día ustedes tienen un algoritmo, solamente que parece que algunos no lo diseñan al principio del día. Normalmente yo solía diseñar mi algoritmo el día anterior, ¿no? Y no solo tenía un algoritmo el día anterior, tenía un algoritmo cada semestre. ¿Sí? Cada semestre ya tenía rebobinado mi algoritmo del semestre porque mi objetivo era aprobar en todas las materias, ¿no? Y pues no había retiros antes. Y creo que era mejor porque sí o sí uno se esforzaba hasta morir, ¿sí? Bueno, aquí dice inicio del algoritmo, abro el libro en la página 1, imagínense ustedes que están queriendo leer un libro, abro el libro en la página 1, leo la página 1 y me pregunto, ¿es la última página que deseo leer o es la última página? Qué interesante está. Miren esto acá. Se está haciendo 2 preguntas y lo está poniendo con O. Recuerden que cuando algo está con O, significa o es verdad la primera o es verdad la segunda. Cualquiera de las dos puede ser verdad para que la respuesta sea verdadera. Ese es el conector lógico de la disyunción, ¿sí? No sé si lo recuerdan. Por eso es que dije que vamos a necesitar unas pastillitas de conocimiento. Esta es la disyunción, es el O, ¿sí? Entonces, suficiente que una de las preguntas sea verdadera para que la respuesta sea verdadera. Entonces, ¿es la última página que deseo leer o tal vez es la última página? Si eso es verdad, dice, ve al paso 7. Entonces, de aquí va a ser un salto al paso 7. ¿Qué dice? Cierre el libro, fin del algoritmo. Ah, interesante. El algoritmo se lee de manera vertical, ¿sí? De manera vertical. Pero hay posibilidad de haber avanzado un paso, 2 pasos, y luego, ¿qué ha pasado aquí? Ah, aquí viene una pregunta. ¿Te acuerdas que la pregunta es el rombo? ¿Sí? Es el rombo que donde solo hay falso o verdadero, ¿cierto? Entonces, fíjate que te está diciendo, ¿es la última página o es lo que deseo leer? Y de aquí está haciendo un salto al paso 7 cuando es verdadero. Pero si fuera falso, se viene por acá y dice, ve al paso 5. ¿A dónde está yendo? Aquí. Pasar a la siguiente página. Y luego dice, ve al paso 3. El paso 3 está arriba. Entonces, de aquí está saltando otra vez al paso 3. Lee la página, se pregunta si es la última. No. Va al paso 5, pasa a la siguiente página, vuelve al paso 3, hasta que en algún momento de repente es la última página y dice, ve al paso 7, va al 7, cierra el libro y termina el algoritmo. Muy interesante ese algoritmo de lectura del libro porque nos está mostrando 2 cosas. El algoritmo se lee paso a paso en el orden en que está. Paso 1, 2, 3, 4. Algunas veces la pregunta puede ocasionar saltos de esos pasos. Fíjate que aquí del paso 4 debí irme al paso 5. Pero como vino por acá, dice la orden, ve al paso 7. Entonces está haciendo un salto al paso 7 para cerrar el libro y terminar el algoritmo. Entonces, si uno analiza este algoritmo, no tiene errores en la lectura de un libro, ¿sí? No tiene errores. Sin embargo, no siempre es fácil esquematizar un algoritmo de esta manera. La manera más simple va a ser para nosotros utilizando diagramas de flujo. Es decir,
Lo vamos a hacer de esta manera, utilizando la simbología del diagrama de flujo. Entonces aquí lo que quiero que quede claro hoy es cómo vamos a utilizar, porque este es un ejemplo muy simple, en el cual dice, algoritmo que lee 3 números, los suma e imprime el resultado. Encuentre el error, dice. Ah, no, este no es un ejemplo con un error. A ver, vamos a intentar recuperar el error. Miren, el algoritmo lee 3 números. Voy a tratar de interpretar nada más. Inicio, ¿sí? Inicio. Siguiente paso, leer. La instrucción está asociada a esto. Leer es entrada, ¿sí? Que entren los datos de la variable A, B y C. Entonces, eso es lo que pidió. Vamos bien, está leyendo los 3 valores. Luego dice que los sume. Suma igual a, suma es otra variable que va a recuperar los datos de la variable A más B más C y vamos a obtener luego la suma. Luego dice imprime o muestre el resultado. Entonces aquí está mostrando el resultado, ¿sí? ¿Encuentras algún error en el algoritmo? Bueno, para mí aquí mostró suma y terminó el algoritmo. Mi pregunta es para ustedes. ¿Encuentran algún error en la lógica de este algoritmo? La lógica significa que estén los pasos organizados de una manera para mí correcta, ¿sí? Que tenga sentido común la organización de los pasos. Paso 1, está leyendo los datos de entrada. Paso 2, está sumando, está haciendo el proceso. Paso 3, está mostrando. ¿Qué está mostrando? Suma, ¿sí? ¿Suma fue calculado? Sí. En el paso anterior, suma ha sido calculado de manera correcta. Entonces, este es el tercer paso de salida, ¿no? Entrada, proceso y salida. Y terminó el algoritmo. Yo personalmente no encuentro ningún error en este algoritmo, ¿sí? No existe error, ¿ok? No lo hay. Veamos uno ahora para ver si en este sí me encuentran un error. Vamos, la respuesta es que no hay, ¿sí? No hay error. Bueno, para que se vayan contentos, ojo, nos falta la siguiente clase, la segunda parte de la simbología de diagramas de flujo pasares, ¿ya? La segunda parte. Vamos, ahora toca postevaluación. ¿Cuánto tiempo nos falta para terminar la clase? Unos minutitos. Bueno, veamos. Yo quiero que ustedes me encuentren en estos 2 planteamientos el error, y para eso lo tienen que pensar, ¿sí? Van a pensar, por favor. Van a disculpar un poquito el pulso. Estoy trabajando rápido. Ok, el caso 1 ya está, lo van pensando. Si hay luces, la pregunta es, ¿qué fallas tiene ese algoritmo? Ok, empecemos con el caso 1. Deme a alguien un error que encontró en ese algoritmo, o dígame que no existe ningún error. Ingeniera, en el primer caso le faltó definir la variable C. A ver, caso 1, ahorita analizamos, caso 1 y caso 2. Muy bien. A ver, definir la variable C me dice. ¿Qué pasó con C? Vamos a revisar. Inicio, A igual a 10, dice B igual a 15, ok, está asignando a esas variables 2 valores, no hay problema, es una instrucción simple. Luego dice suma igual a 12, es un constante, está bien, más A, más B. ¿Cuánto vale A? Vale 10. 12 más 10, 22. Más B. ¿Cuánto vale B? 15. 22 más 15, 37. Más C. ¿Cuánto vale C? No hay. No hay C. Correcto. ¿Sí? El primer error. Anotemos aquí. 1. La variable C no tiene valor. Muy bien. Que no les pase a ustedes, ¿no? Nada se asume. Hay otro error más. ¿Cuál? Segundo error. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Está bien lo que he escrito? ¿Lo entienden? Miren, la variable suma, aquí está. Puntualmente voy a poner donde está una flechita donde están los errores, porque luego puede ser que alguien diga, pero no le entiendo el error donde va. ¿Ok? El error está aquí puntualmente. 1. Y el otro error está aquí. 2. ¿Ya?
Aquí dice mostrar suma. Y me pregunto yo con un gran signo de interrogación, ¿dónde está suma? Para arriba tendría que estar. Aquí dice sum y no es suma. Acá no hay, acá no hay. Entonces suma no tiene un valor para mostrar, o sea, es un error, ¿ya? Entonces, esos son los dos errores en ese diagrama. 1 y 2. Vamos con el segundo diagrama. ¿Qué errores hay en el segundo diagrama? En el caso 2. Hay un error bien fatal. Fatal es ese error. ¿Nadie sabe cuál es el error acá, jóvenes? Cuando habíamos hablado de la organización de un algoritmo, habíamos dicho que es muy importante el orden, la secuencia, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Revisen, por favor, los pasos del algoritmo y díganme si están correctos. ¿Qué es el paso 1 de un algoritmo? Entrada, leer, ¿sí? ¿Dónde está leyendo? Mira, al inicio debería primero definir los valores antes de mostrarlo porque ahí en esa secuencia no tiene nada para mostrar ese valor todavía. Claro, está con basura, dijimos el concepto, ¿no? Cuando una variable no tiene valor, tiene basura. Entonces, cuando acá le dijimos en el paso 1 mostrar a B, está mostrando basura, ¿sí? Nada válido, ¿ok? Revisemos entonces la organización y corrijamos, ¿ya? Ok, primero el orden. Está mostrando a B y no tiene por qué mostrar a B porque A y B no tienen basura, nada. No he calculado ni he leído el valor de AB para que lo muestre, ¿sí? Entonces, primer error es este mostrar normalmente va al final, no puede ir al principio, peor si no tiene valores A y B, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ordenar este algoritmo. Ya sé que esto está mal, vamos a ver luego cómo lo ordeno. Ahora aquí dice A es igual a 2 por B, pero ¿cuánto vale B? B no tiene nada, basura, A vale basura, ¿sí? Y recién aquí aparece un leer A. Ay, entonces esto ha sido un error de lógica. Debí arrancar el algoritmo, debí primero leer, ¿no es cierto? ¿Qué estoy leyendo? Leer A, la instrucción leer A. Estoy reordenando porque está todo mal, ¿sí? La variable A la tiene que leer. Aquí está el inicio. Y después de leer la variable A, ¿qué tiene que continuar? ¿Qué debería continuar? Entrada, ya está, ¿sí? Luego debería venir el proceso, ¿sí? Ahora, el único proceso que veo es este. Voy a poner ahí. Sin embargo, ese proceso también está medio raro porque dice A es igual a 2 multiplicado por B, pero ¿cuánto vale B? Nada, basura. Y abajo dice B igual a 5. Más bien me parece que esto está al revés. Debí primero poner que B es igual a 5 y luego recién puedo utilizar la variable B para operar con la variable A, ¿sí? Entonces, esto está mal en orden. El orden sería primero asigno a B y luego lo uso. Aquí he leído A, ¿no? No sabemos para qué, pero lo ha leído. Y aquí dice B es igual a 5 y luego dice A es igual a 2 por B. ¿Sí? Y luego dice mostrar a B. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Le va a hacer el paso demostrado de los dos datos, ¿no? A y B. Pero este otro planteamiento tiene más lógica, ¿sí? Habría que ver qué se quería hacer para corregir de otra manera, pero por lo menos ya este planteamiento tiene lógica, ¿no? Lógica significa que está, pues, no hay variables con signo de interrogación, que no sabemos dónde andan y qué valores tienen, ¿sí? Entonces lo he hecho muy rápido, normalmente respetamos el central, ¿sí? La flecha va en orden central. Entonces, este segundo planteamiento tiene más lógica. Bueno, ha leído la variable A, luego dice B igual a 5, luego es A igual 2 por B. Aquí está calculando A nuevamente, ¿sí? Entonces no es necesario leer A, pues, si aquí lo está calculando, ¿cierto? Entonces, incluso esta instrucción
yo por lógica diría que lo puedo eliminar. No necesita leer porque lo está calculando. Ahora habría que preguntarle al que lo diseñó qué quería hacer ahí, ¿no? Pero me parece que está de más su leer A, porque simplemente acá lo está calculando en función a B, y B vale 5 acá, ¿sí? ¿Y qué está mostrando? Los dos valores y final. Entonces no tiene entrada, tiene proceso, salida y final. Entonces en el caso 2 habían varios errores de ordenación, ¿sí? Entonces por favor los analizan. Diríamos que este es el correcto, ¿sí? Y que este otro es el incorrecto, ¿ya? Entonces, más que todo, en resumen, el problema que era leer el problema 1, leer A está de más, ¿ya? El problema 2 que era el orden, ¿no? Primero hago B igual 5 y luego hacemos A igual a 2 por B. Bueno, entonces, y el mostrar, ¿no? El 3, mostrar. Mostramos al final, ¿sí? Como paso 3, ¿ok? Leer estaba de más, el orden de B y 5, y luego el mostrado en el paso 3. Entonces, eso ha corregido lo que hemos indicado, ¿ya? Bueno, con esta más o menos breve introducción, ya tenemos los fundamentos de la teoría de la generación de algoritmos. Por eso esta clase a nivel teórico era muy importante, pues necesitaba trabajar un poquito con la proyectora para que podamos enfatizar algunos elementos y podamos probar, ¿ya? El día lunes, que es nuestra siguiente clase, vamos a continuar con algoritmos. Por favor, tenemos que continuar este apunte para que les pase la simbología que nos falta todavía por diagramas de flujo, ¿ya? Hoy quedamos aquí, a no ser que alguien tenga alguna consulta, no sé. Pregunto. Nada, muy bien. Ok, entonces nos vemos el día lunes en clase. ¿Listo? En el aula, ¿no? Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.